Hola, ¿qué tal? Me dirijo a ustedes en esta hermosa noche, ¿verdad? Por causas ajenas a mi voluntad no pude mandar temprano la reflexión de este día, pero ya estamos aquí, hermano, ya estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes esta hermosa reflexión que se llama personas positivas y personas negativas. Y vamos a entrar de lleno, sin más preámbulo, ¿verdad? Para que me dé tiempo de terminar esta reflexión. Vamos a acompañarla, hermano, con la ilustración de las dos ranas. Pero no sin antes, amados hermanos, leer el versículo bíblico de Salmo 34, versículo 8, que dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, hermano, y esa confianza no la mueve nada, déjame decirte que siempre vas a andar dichoso, vas a andar tranquilo, vas a andar feliz, porque eso quiere dar a entender que has aprendido a confiar en Dios. Por eso dice: gustar, saborear, sentir, ver, date cuenta que Jehová es bueno y que es dichoso el hombre que confía en él. A lo mismo que el Salmo, hermano, 37, 23 y 24 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios es el que endereza nuestros pasos, hermano, el que nos dirige, el que nos ilumina el camino y el que ordena nuestros pasos. Por eso dice el 24: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es una bendición, hermano, confiar en el Señor, saber que no nos va a dejar caído, postrado en el suelo, sino que Él siempre va a sostener nuestra mano, que siempre nos va a iluminar, nos va a guiar, hermano, y nos va a ayudar a salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Entonces, entramos de lleno con esta reflexión que se llama personas positivas y personas negativas. Y vamos a ilustrarlo, hermano, y se va a estar dando cuenta, como siempre, ¿verdad? En las otras reflexiones, según vayamos contando esta ilustración. Dice y cuenta una fábula que cierto día dos ranas cayeron al mismo tiempo en dos diferentes cántaros de leche. Una de ellas enseguida, dice, comenzó a sentirse sofocada y se dijo a sí mismo: no puedo respirar. No voy a poder salir de aquí. No voy a soportar, no voy a aguantar. El cántaro es demasiado alto. Yo creo que me voy a morir aquí. Yo creo que me voy a morir. Y efectivamente, hermano, poco después de quejarse, de murmurar, de lamentarse, a los pocos minutos quedó muerta. ¿Se dan cuenta? Porque fue negativa. Fue negativa. Entonces, la otra rana también tenía dificultades para respirar, pero con gran decisión, amados hermanos, comenzó a moverse, dice, y agitarse, hasta que la leche, dice, se convirtió en manteca o en nata, como le decimos nosotros. Entonces dice que sentando sobre esa base firme, pudo respirar bien. Y al cabo de un rato, después de recuperar fuerza de un buen salto, se libró de su prisión, de ese cántaro de leche que estaba liso. Aquí representa a las personas negativas y positivas, o a inversa, las personas positivas y negativas, a las dos. La rana que empezó a quejarse, a lloriquear, que no iba a poder salir, que ahí se iba a morir, ahí se murió por negativa. Pero la otra pensó, ¿verdad?, que la leche se hacía nata y empezó, dice, a revolcarse, a moverse, y aunque se cansó, al mover la leche, agitar la leche, se le hizo la nata, el queso arriba, y de ahí dice que descansó un poquito y salió, porque era positiva. Esa no pensó en morirse, esa pensó en salir de esa prisión. Entonces, dos ranas completamente diferentes, hermano. La primera simboliza al pesimista, al derrotista, al falto de fe y de confianza en el Señor. La segunda es la fiel semblanza del optimismo, hermano, del positivo. Y al igual que estas dos ranas, no sabemos caer nosotros también en situaciones a veces de estrechez y angustia. Muchas veces vivimos desesperados, hermano,
y pensamos que ya no hay solución. En tal caso podemos reaccionar como estos batracios del cuento, ¿verdad? O como las dos ranas, para que me entienda mejor. O nos dejamos y nos damos por vencidos, o hacemos algo para salir del pozo donde nos encontramos. Muchos, déjenme decirles, se asemejan a la rana pesimista, a la negativa, que sin ánimo de lucha se dejó aplastar y se abandonó a la muerte. Dijo que no iba a poder salir, que no tenía fuerza, que ahí se iba a morir, y ahí murió. No conocemos a personas que frente al primer problema que se les presenta, hermano, lo ven todo por el lado negativo y ya hasta se preparan para fracasar. O no sabemos de gente que después de un traspié se siente fracasado por el resto de su vida, como si no hubiera oportunidad de salir adelante. A veces puede tratarse, hermano, de un enfermo que, creyéndose afectado de una enfermedad incurable, renuncia erróneamente a la vida y dice: ¿para qué seguir sufriendo? Déjenme morir. Negativo, hermano, pesimista, falto de fe, lúgubre, falto de confianza en el Señor. ¿Cuántos no hay así en el matrimonio que piensan que su matrimonio está perdido? ¿Cuántos no hay así, hermanos, que piensan que sus hijos ya no tienen solución? ¿Cuántos hay así en su economía que piensan, hermanos, que ya van a vivir así todo el tiempo necesitado y que Dios no los va a ayudar? ¿Cuántos no hay así como cristianos en el ministerio y como hijos de Dios negativos y pesimistas, hermano? Todas estas y muchas otras parecidas son formas de abandonar la lucha o de salir perdedores de ella. En cambio, el que no se deja aplastar, el que aún sin ver claro el horizonte, se esfuerza con esperanza, tiene las mejores posibilidades a su favor, su mismo ánimo, su constancia, amados hermanos, amados amigos, su valor y su fe le ayudan a sobreponerse a cualquier contrariedad, por más amarga que aparezca. Eso es lo que hace el optimista. Eso es lo que hace la persona positiva, hermano, el que tiene optimismo. Así actúa el cristiano, hermano, con un optimismo permanente, porque recuerda que para toda necesidad puede encontrar en Dios una ayuda poderosa. Y eso lo sabemos tú y yo. Y así, hermano, resulta cierto el dicho de que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Realmente el Señor puede enderezar el camino sinuoso, iluminarlo cuando está oscuro, allanarlo, hermano, cuando tiene obstáculos. Dios puede escribir derecho en nuestra vida si nos colocamos con fe bajo su divina conducción. Cuando confiamos en Dios y en su amor paternal, nada puede echarnos abajo ni mantenernos en el fondo del pozo, hermano. Con Él es posible, amado amigo, amado hermano, resolver los problemas y aliviar su agobiante peso sobre nuestra vida. Ahí donde leíamos, por eso dice el salmista David en esta versión: prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre, dice, que en Él confía. El Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino. Dice que a Él le agrada. Aun cuando caiga, dice, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. ¿A cuál de las dos ranas te pareces más? El verdadero creyente es siempre optimista. Como resultado goza de un espíritu radiante, tiene mejor salud y comunica alegría a todos los que le rodean, hermano. Qué triste para aquellos pesimistas, para aquellos hermanos que realmente se dejan arrastrar, hermano, por los problemas, ¿verdad? Pero qué alegría, hermano, para aquellos optimistas. Como resultado goza de un espíritu, dice, radiante, tiene mejor salud y comunica la alegría a todos los que le rodean. Ojalá hayas entendido, amado hermano, amado amigo, tú que me estás escuchando, y a los hermanos y amigos nuevos de mis contactos que les va a llegar hoy esta reflexión, espero que les sirva para su vida y también puedas tú compartirlas con otros y te
ayude a ti en tu vida espiritual y puedas ayudar a otros también por medio de esta reflexión. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Buenas noches.